Esto es Melomaniacs. Bienvenidos a Melomaniacs, un espacio dedicado a la música. Yo soy Adonai y estoy muy contentos de recibirlos nuevamente en este podcast, su podcast. Y bueno, ya saben que yo no estoy completo, yo no soy feliz si no está Edgardo al otro lado del estudio. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal, Adona? Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí una semana más en Melomaniacs platicando contigo, mi hermano. Ya estamos listos para comenzar este podcast número 26, y pues vámonos directo con las noticias que pues sencillas pero no dejan de ser buenas. Como bien ya les mencionábamos anteriormente, The Weeknd está por lanzar nuevo material y bueno, esta semana lanzó su nuevo sencillo titulado Take My Breath, una canción que pues está presentando prácticamente con lo que va a ser su nuevo álbum, ¿no? Y bueno, pues si de álbumes importantes se refiere, también esta semana el Watch the Throne, ¿no? Un álbum colaborativo cumplió prácticamente 10 años, ¿no? Platícanos un poquito de este exacto. álbum, Edgardo, que próximamente estará por acá en los podcasts. Así es, pues no sé, no me gustaría contar demasiado para no spoilear de lo que podríamos decir después, pero pues básicamente es un álbum colaborativo, por supuesto, entre Jay-Z y Kanye West. Como bien dijiste, fue lanzado el 8 de agosto de 2011, hace 10 años ya. Y lo interesante, pues podríamos hablar un montón, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos decir que era un álbum pensado para ser más bien un EP, ¿no? Un EP de corta duración, por supuesto, con solamente 5 canciones. Pero lo que querían hacer, me parece que era idea de Jay-Z, era crear un disco colaborativo, digamos, de la forma más orgánica posible, ¿no? Es decir, ninguno de los dos quería hacer nada por su cuenta, ¿no? Sino todo lo tenían que hacer juntos para que la colaboración fuera mucho más estrecha. Entonces, cuando empiezan a hacer esto, pues digamos que fluye bastante bien, ¿no? Y pues por supuesto termina siendo un disco completo, ¿no? Me parece que son 16 canciones en la versión deluxe. Y pues la verdad es que es un gran álbum, ¿no? Lo que mucha gente considera como uno de los mejores álbumes colaborativos. Y pues bueno, ya estaremos hablando Sí. un poquito más de él a profundidad. Así es, espérenlo próximamente. Como saben, aquí tratamos de hablar de todo, y este sería como el primer álbum de hip hop, del género de hip hop propiamente del que hablaríamos. Entonces, Exacto. pues estén al pendiente porque pues ya se nos está yendo el año, hermano. Ya hablamos de varios álbumes importantes que cumplieron años en este año, valga la redundancia. Y pues el día de hoy pues también vamos a hablar de un hecho muy interesante, muy importante para la historia de la música mexicana, propiamente hablando del rock en español, ¿no? También cabría decir, Ujú. está quizá un poquito apresurado, no quisiera pensarlo así. Estamos a un mes de que se cumpla prácticamente 50 años, ¿no? 50 años de aquel festival épico de Avándaro. Y pues vámonos directo con lo que es este festival, con la importancia que tiene. Y pues bueno, el festival de Avándaro, si me dejas empezar, mi hermano, Por favor, por favor. pues fue un festival que precisamente se venía planeando, ¿no? Como no por decir una copia, pero sí muy, con mucha influencia de aquellos festivales norteamericanos, ¿no? Ujú. Y europeos, ¿no? De música, ¿no? Se estaba llevando a cabo, bueno, lo estaban planeando para que se llevara a cabo aquí cerca de la Ciudad de México, ¿no? Realmente fue en Avándaro, en un municipio llamado Tenantongo, cerca de Valle de Bravo. Así Realmente es. la lejanía a la ciudad es algo importante, ¿no? De lo que ya se hablará un poquito más adelante. Pero, pues surge en un año que, pues, ahorita lejanamente, y para los que quizá en algún momento no sabíamos tanto como de historia, ¿no? Reciente, ¿no? Que
Pues quizá 1971 no significaría mucho, pero ahora que hay tanta información y que podríamos decir mucho, pues 1971 resulta un año sumamente importante, no solo en hechos históricos o musicales, ¿no? Creo que mundialmente se vivió mucho caos, ¿no? Pero en México creo que fue un año importante, ¿no? Acaba de pasar, tenía muy poco los movimientos la matanza del 68, ¿no? En Tlatelolco, el halconazo tenía algunos meses. Entonces este festival era una especie de, pues, ¿cómo decirlo? Pareciera, ¿no? Como una respuesta para de la parte de la juventud, ¿no? Hacia el sistema. Sin embargo, quienes lo planearon eran mismos, empresarios, ¿no, bro? No fue un festival planeado como por la misma gente joven. Sí, digo, la verdad es que pues, los empresarios también eran gente joven de cierta forma, ¿no? Y creo que lo importante del por qué el festival se planeó y se hizo fue porque pues, en un principio no estaba planeado hacerlo de esa forma, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, el festival se llamaba Festival de Rock y Ruedas, ¿no? Porque originalmente lo que se planeaba, ¿no? Lo que ya se realizaba ahí en Avandor, pues era justamente una carrera, ¿no? Una carrera de autos. Carros. Ajá. Sí. Y entonces tienen en este año la idea de hacer, pues sí, una especie de concierto ahí, ¿no? A un lado justamente de pues sí, de la carrera, ¿no? Incluso por ahí me parece que tenían como la idea de hacer como una especie de fiesta de noche mexicana, ¿no? Recordemos que esto fue el 11, 12 de septiembre, ¿no? Y pues estaba muy, muy cerca el 15, el 16 de septiembre, que celebramos la independencia. Entonces, pues esa era la idea original, ¿no? Por supuesto, la idea original no era hacer un gran festival con un montón de gente, pues era hacer justamente eso, ¿no? Como una especie de fiesta a un lado de la carrera. Yo me imagino algo parecido a lo que pasa en la Fórmula 1, ¿no? Ahorita que se realiza, algo así, ¿no? Sí hay conciertos, hay algunas bandas, algunos artistas, pero realmente lo principal es la carrera, ¿no? Y eso era justamente lo que estaba pasando ahí. Y de hecho, originalmente pues solamente se pensaba contratar justamente a dos artistas, ¿no? A dos bandas, que eran la Revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Y a Javier Batis, ¿no? Que eran como los grandes exponentes del rock en ese momento. Y que bueno, finalmente ni siquiera ninguno de los dos pudo asistir. Pero yo creo que eso es lo importante, ¿no? Del por qué se hizo el festival. Porque en un principio no se pensaba hacer de manera tan grande y tan masiva, ¿no? Como terminó pasando. Como terminó y sí, siendo. Justamente el contexto, ¿no? Justamente de lo que estabas hablando, del contexto pues social y político, con todo lo que había pasado recientemente en el 68 y ese mismo año, ¿no? Unos meses antes, no, creo que fue en junio, ¿no? De lo del halconazo, mayo, junio. Pues sí. Era bastante importante, ¿no? Todo el movimiento que se estaba ya formando alrededor del rock, ¿no? Aquí en México, con toda esta que le llamaban la onda chicana, ¿no? Que pues en realidad las bandas de rock aquí en México, pues sí, cantaban principalmente covers, ¿no? Cuentan por ahí que cantaban canciones, pues sí, de los Rolling Stones, de los Beatles, pues vaya, todo lo que se estaba haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa en esos momentos, ¿no? Entonces creo que por ahí sería como lo más importante para comenzar a entender por qué se hizo el festival. Claro. Sí, precisamente con la onda de la juventud, ¿no? Es que también en ese tiempo creo que las disqueras tampoco estaban como volteando mucho a ver a la música que se estaba haciendo aquí, ¿no? O sea, es raro pensarlo, ¿no? Porque ahora que ya vivimos en esta época, pues el rock como que el rock traducido, ¿no? O sea, las canciones que estaban de moda en inglés traducidas al español, como que a mí no me resultan tan
¿cómo decirlo? ¿Tan buenas? Sí, no simpatizo tanto porque pues siento que las de inglés pues son las originales, ¿no? Entonces digo, pues no tiene mucho sentido, Sí. ¿no? O sea, mejoras Sí, tu sí. propia música, ¿no? No, y después, y bueno, ya más o menos por esos años en los que pasa a Vandaron a principios de los 70, pues sí, ya empezaban a hacer algunas canciones originales, pero también en inglés, ¿no? O sea, eso es lo La interesante, porque ironía, ¿no? finalmente decían, era rock, ¿no? O sea, Sí. el rock tiene que ser en inglés, entonces pues hacían canciones sí originales ya, pero Ujú. se seguía haciendo en inglés, ¿no? Entonces por eso el nombre de la onda chicana. Y sí, la verdad es que el rock en ese momento seguía siendo, por supuesto, medio o bastante underground, ¿no? Era música, pues digamos, lo que mucha gente consideraba como, pues sí, música como de estratos sociales bajos, ¿no? De vagos, ¿no? Dice por ahí toda la gente que usaba el cabello largo, ¿no? Ujú. Entonces, pues por ahí obviamente era todo esta idea que se gestaba alrededor del rock y del movimiento hippie, ¿no? Que evidentemente tenía mucha repercusión que venía de Estados Unidos, sobre todo. Así es. Sí que en su momento estaban luchando por... lo platicábamos, ¿no? Antes de empezar, bro. De por cosas que quizá hoy no... sabemos que no están bien, ¿no? Pero en su momento pues eran impensable, ¿no? Eran prácticamente tabús, ¿no? O sea, tener Ujú. una apertura tanto a un conocimiento mayor, ¿no? Por ciertas cosas, ¿no? O sea, una libertad, ¿no? Hacia el ser, ¿no? A la sexualidad, ¿no? Temas que quizá en un Sí. momento eran muy difíciles de hablar, ¿no? O de comentar y sobre todo de plasmar en una obra de arte o en una pieza musical. Ujú. Creo que todo el mundo se venía empujando hacia este momento, ¿no? Por ejemplo, mencionas la guerra de Vietnam, ¿no? Que en su momento causó mucho desagrado, ¿no? Y te pones a Ujú. Sí, leer sí. un poquito sobre la historia y pues sí te das cuenta que fue una locura, ¿no? O sea, Ujú. realmente, más allá de dar una opinión política muy certera, eh, ese tipo de guerras, ¿no? Son causantes de este tipo de movimientos, pues tienen que resultar en eso, ¿no? No puedes responder a un hecho así, ¿no? Un hecho histórico de otra forma, ¿no? Que con protesta, ¿no? Y estas protestas, pues, hablaban Ujú. mucho también de paz, ¿no? De paz y amor, ¿no? Que era lo que se estaba como eh, poniendo de moda, ¿no? No me gusta decirlo así, pero es que siento que de cierta forma todo mundo lo estaba adoptando, ¿no? Sí. Como un estilo de vida. Sí, exactamente. No, y el contexto político en ese momento, por lo menos aquí en México, pues por supuesto, creo yo que era bastante distinto a lo que tenemos, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Eh, Tampoco me gustaría dar como un statement sobre lo que estaba pasando, pero creo que podríamos decir sin mucho temor, ¿no? Por lo menos por mi parte, sin mucho temor a equivocarme, de que pues, Sí, evidentemente eh, el gobierno en esos momentos pues, era bastante represor, bastante con tintes medio dictatoriales incluso, ¿no? Podría decirlo así. Y por supuesto, este tipo de claro. movimientos, ¿no? Del rock, del hipismo, pues eran movimientos sociales que el propio gobierno no sabía cómo manejar, ¿no? Digo, ya había pasado Controlar. Sí. los lamentables sucesos del 68 y luego lo del halconazo. Entonces creo que el contexto era bastante Sí. diferente, ¿no? A lo mejor un poquito complicado de entender, por lo menos desde nuestra perspectiva, que pues realmente las cosas creo que ahora son un poco mejor, entre comillas, ¿no? Y no solamente pasaba con los meros grupos de aquí de México, ¿no? Los propios Beatles nunca pudieron tocar aquí en México precisamente porque este Uruchurtu, el regente de aquí del entonces Distrito Federal, no dio los permisos, ¿no? Precisamente con órdenes desde el presidente para que los Beatles llegaran a tocar, ¿no? Los propios The Doors llegaron a tocar en un lugar Ujú. mucho más pequeño porque no tuvieron también el permiso para tocar en un lugar más grande porque pues, realmente el gobierno
no le parecían estos movimientos y sobre todo, te digo, yo creo que no sabía qué hacer con ellos, ¿no? Porque eran bastante, pues sí, nuevos, no tenían ni idea de qué era lo que podía pasar. Sí. Y también con Queen, ¿no? Algo parecido pasó. La única vez que estuvieron aquí, quedaron, pues con muy mal sabor de boca por lo mismo, ¿no? Por la burocracia, ¿no? Por tantas trabas que les estaban poniendo por tocar aquí, ¿no? Y a lo mejor no era como el mismo sentido, ¿no? De que pues Queen no era tampoco una banda que dijeras que era como muy con un movimiento como tal, pero pues todas estas mismas personas que controlaban estos pues estos procesos eran quienes ponían las dificultades, ¿no? Y como tú dices, pues el que llegue a un festival a México de este calibre en estos momentos, pues sí supone un hecho bastante importante y ya nos aquí hablando de él. Creo que, pues ya hablando ya propiamente del festival, ¿no? 50 años después, pues sí es necesario decir, ¿no? Que pues mucha gente lo dice que es el mayor concierto de rock de la historia de la cultura mexicana, ¿no? Y no es para menos porque creo que abre esta apertura, ¿no? Esta apertura a una nueva música, a un nuevo género, a un nuevo estilo, a una nueva forma de vida que quizá quedó, ¿no? En varias generaciones, ¿no? Ya hoy en día es un poquito más difícil encontrar, ¿no? Porque como que todo lo domina el pop, ¿no? Y siguen como que dominando la música extranjera, ¿no? Pero creo que todos los mexicanos por lo menos tenemos como en nuestra sangre, en nuestras venas ese gusto por la música, ¿no? Y ese gusto por una música propia, ¿no? Esa identidad cultural que nos une a todos, ¿no? Y pues sí, el festival, yo lo que pude investigar, bro, fue que también, como tú dices, que era un festival de autos también, ¿no? Pues por un lado estaban los que podían pagar el boleto y llegar en su carro y estar por allá viendo lo que es las carreras, como tú dices. Y por el otro, ¿no? Estaba todo el mundo underground que tuvo que vender cosas para pagar el boleto, ¿no? Que tampoco era muy barato que digamos, ¿no? O sea, decían, ok, no, si ustedes quieren venir y fumar drogas y todo, van a poder hacerlo, pero tienen que pagar su boleto, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Causó mucho revuelo para los padres de familia, ¿no? De ese tiempo, porque prácticamente los asistentes eran jóvenes, pues, tampoco muy, muy grandes, pero, pues sí, es que no quiero volver a decir jóvenes, ¿no? O sea, realmente eran jovencitos, ¿no? De 15, 16, 17 años, ¿no? O sea, leí una especie de crónica, ¿no? Que hizo uno de los activistas de ese tiempo, Enrique Marroquín, que por lo que entendí era padre, y hablaba, ¿no? De todo lo que pasaba ahí, ¿no? Hubo una parte muy bonita donde dice, ¿no? Que Avándaro pasará a la historia del rock en México como una fiesta excepcional, ¿no? Dice que ahí se consagrarían definitivamente algunos grupos chicanos, ¿no? Quienes con constancia y esfuerzo e ignorados hasta ahora por las casas disqueras y las emisoras de radio, esas mismas bandas se preocupaban, ¿no? De hacer una versión autóctona del rock, ¿no? Y menciona todo esto, ¿no? De que quienes estaban ahí pues eran chavitos de vocacionales, de prepa, ¿no? Que estaban queriendo comportarse, ¿no? Porque precisamente muchas veces entre tanto revuelo pues hay muchos tipos de gente, ¿no? Es clásico verlo en un concierto, pero en un concierto pues primigenio como pues creo que más, ¿no? Era el difícil saber cómo comportarse y qué hacer y qué no hacer, ¿no? ¿Te imaginas estando ahí tú y yo, bro? No manches. Sí, creo que fue saliendo de prepa 3. Representando a la prepa de Molina. Pero sí, justamente creo que justo cierra. creo que uno precisamente de los espíritus, ¿no? Del festival que cuentan los organizadores y la gente que estuvo ahí, pues era justamente eso, ¿no? El que había gente de todos lados, ¿no? O sea, había gente que llegaba de la Ciudad de México, que venía de Monterrey, que venía
de todas partes del país y de todos los estratos sociales, ¿no? Como tú dices, la gente que podía pagar los 25 pesos, ¿no? Que costaba el boleto. Y la gente que no, la gente que llegó, pues sin un boleto, evidentemente, ¿no? Y que pensaba llegar y entrar así, ¿no? Entonces, no me acuerdo si era Alex Lora o quién, ¿no? Era el que decía, igual que encontrabas al chavito de las Lomas y al chavito de La Portales, ¿no? O sea, había de todo tipo de gente, ¿no? Y lo interesante que contaba, pues era justamente esta camaradería, ¿no? Decía que había entre toda la gente con todo este movimiento hippie, porque pues sí, como tú dices, ni siquiera los propios organizadores pensaban que iba a haber tanta gente, evidentemente, ¿no? En un principio pensaban que iba a ser como un conciertito ahí como para unas 6,000, 8,000 personas y bueno, terminaron siendo evidentemente muchísimas más, ¿no? Realmente no hay un conteo oficial. Hay quienes dicen que eran 100,000, hay quienes dicen que eran 300,000, 400,000. Realmente no hay un conteo oficial de cuánta gente había, pero evidentemente había mucha gente, ¿no? Precisamente por eso se canceló justamente la carrera, ¿no? Porque la gente desbordó el lugar, que pues, en realidad tampoco era tan grande para tanta gente, ¿no? Que pues, la carretera donde iba a ser la carrera, pues simplemente se llenó de gente. Entonces, por eso no se pudo llevar ¿cómo se llama? La carrera, más que pues el concierto, ¿no? Ya cuando ya cuando las cosas pues, ya estaban, ya se había transformado en algo completamente diferente de lo que estaba planeado, ¿no? Y ese sí me acuerdo que era Alex Lora el que contaba, ¿no? Que después, unos días después o al siguiente día, había una primera plana que la busqué y sí la encontré, que decía, aquí la tenía, que decía, no hubo carrera de autos, fue de motos. Es cierto. Hablando, pues, por supuesto, ¿no? De el uso recreativo de drogas y de otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que ese fue uno de los puntos importantes del festival, que evidentemente, ¿no? Lo que después se conoció como el abanderazo, ¿no? Toda esta, pues sí, represión hacia lo que había sido el propio festival, lo que pasó después con toda la música del rock, ¿no? Después del propio evento, ¿no? Sí. Yo creo que es un tema bastante importante a recordar, ¿no? Porque finalmente, pues sí, el festival se llevó con relativa tranquilidad, ¿no? O sea, aunque la gente yo creo que no esperaba ver justamente tanta gente, ni los propios organizadores, ni las propias autoridades, porque pues, evidentemente los propios organizadores le habían dicho a Jan González, ¿no? Que era el gobernador del Estado de México en ese momento, sí, ¿no? Pues que iba a ser una carrera, ¿no? Y que iba a haber, no sé, 10,000 personas, tal vez, a lo mucho, evidentemente no pensaban que iba a llegar tanta gente, ¿no? Y finalmente, pues, de todas formas fue un evento que se realizó, ¿no? Cuentan con, pues sí, con relativa tranquilidad, ¿no? Que sí, había por ahí gente desnudándose, ¿no? Gente consumiendo drogas, alcohol, pero pues finalmente se llevó todo con relativa calma, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos justamente importantes del festival a tener en cuenta, a pesar de todo lo que pasó después, en los medios de comunicación, ¿no? Que trataron evidentemente de satanizar el evento y el rock después, obviamente. Exactamente. Sí, propiamente hablando de la cultura, ¿no? Que estaban invitando al movimiento hippie, ¿no? Y es que, por ejemplo, eso también me gusta mucho, ¿no? Que hagan la comparativa, ¿no? Pues bueno, es que los hippies son gente, la mayoría son adultos casi, ¿no? Son personas que están entre casi los 30 años, ¿no? Gente que pues viene de clase media por lo general, ¿no? O sea, y pues lo comparaban, ¿no? Mucho con Woodstock, ¿no? Y con Altamont, ¿no? Lo que según era como la versión mexicana, ¿no? De estos festivales. Uh-huh. Pero decían, es que no puedes comparar eso, porque ¿cómo comparas estos compas, estos hippies que por lo menos tienen su mente un poquito más direccionada, ¿no? A ciertas cosas,
estos chavitos pues están buscando identidad, están buscando voz, están buscando, pues son muy jóvenes todavía, ¿no? Para tener una dirección de sus vidas, ¿no? Muchos de ellos no tienen ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Se habla, por ejemplo, como tú dices, de las drogas, ¿no? Y las drogas, pues no eran más que como mitos, ¿no? Porque dice, pues sí, había gente que tenía, que fumaba pasta, bueno, tenían pasta, ¿no? Y tenían, monas, ¿no? Y la marihuana, ¿no? Que precisamente era como lo que reinaba, pero decía, pero pocas veces como que veías a alguien con eso, Sí. o sea, se acababan muy rápido, ¿no? Porque pues, la gente no tenía tanto dinero para ello, ¿no? O sea, era difícil, ¿no? No, y no era un consumo generalizado, ¿no? Como decían, como se dijo después en todos los medios de comunicación, que había habido un consumo masivo, ¿no? Y que todos estaban fumando marihuana y pues no, los propios, vaya, la propia gente que estuvo ahí decía, no, por supuesto, había gente fumando, había gente consumiendo la droga que quisiera, pero pues evidentemente no era algo generalizado, ¿no? Era como en muchos lugares, quien quisiera, ¿no? Adelante, no había digamos, esa restricción, pero tampoco era algo completamente generalizado, ¿no? Que las 200,000, 300,000 gentes que había ahí lo estaban haciendo, entonces tampoco se trataba de eso precisamente. Exactamente. Sí, es lo que los medios muchas veces, como tú dices, se aprovechan, ¿no? Para que, pues sí, pues para satanizar, para... el mismo gobierno, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Para decir, pues es que no vayan a estos lugares porque pues ahí se nota mucho la presencia de la gente, ¿no? La unión, ¿no? Y es lo que decía este sacerdote que te digo que hizo la crónica, ¿no? Uh-huh. Él le puso a su crónica Dios quiere que llueva, ¿no? Le puso así por lo mismo, ¿no? Que la gente decía, pues ojalá y no llueva, ¿no? Para que podamos estar, pues y chido, sí, ¿no? Muy cañón. En el festival y sí llovió y muy cañón, ¿no? O sea, fue parte también el clima. No, ya sabes que ningún festival épico puede pasar inadvertido a la lluvia, ¿no? Y pues no iba a ser la excepción, ¿no? Creo que él lo menciona como el fenómeno de la lluvia como algo que nos une también, ¿no? Decía, pues es que el que llueva hace que la gente esté más cerca, el que la gente vea más hacia los demás, ¿no? Y ahí se dan cuenta de quién tiene más ego y quién tiene más empatía por la gente, ¿no? Y yo creo que lo hace como mucho como una metáfora, ¿no? Una metáfora en la que dice, pues cuando las cosas se ponen difíciles, la gente tiende a dos cosas, ¿no? O a ayudar o a verse por sí misma, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que comparte estas opiniones hacia eso, ¿no? A una reflexión mayor. Y propiamente a lo que nos compete a nosotros, que es hablar de la música que está aquí. Quisiera también hacer mención de lo que este sacerdote, de que el buen Marroquín dice, ¿no? Que pues las bandas que estuvieron ahí pues hicieron su trabajo, ¿no? Cumplieron con llegar y tocar y animar a la gente, y muchas veces tenían que parar para que pues la misma gente se tranquilizara, ¿no? No hubiera tanto descontrol, no hubiera muertos, no hubiera... Porque todos querían que saliera bien el festival, ¿no? O sea, nadie quería que hubiera una tragedia como tal, ¿no? Y querían que hubiera diversión, querían que hubiera música, que pues ahora sí que las interpretaciones y la forma en la que tocaron, él menciona que pues es lo de menos, ¿no? O sea, es como de bro, pues es que, ¿qué te digo? Pues obviamente pues hubo fallas, ¿no? Técnicas, hubo fallas de todo, pero pues es que ¿para qué nos fijamos en eso si lo que queríamos era gritar, saltar, la euforia, ¿no? Que se siente, ¿no? Todo el ambiente, ¿no? Que se siente en un lugar así, ¿no? Y ya si quieres saber cómo son estas bandas, pues cuando vayan al Auditorio Nacional, si es que llegan alguna vez, no todavía se hincapié en decir, si es que en alguna vez lo tocan, pues ahí ya podrás calificar cómo tocan, ¿no? Pero aquí no es la intención, ¿no? Me gusta mucho, ¿sabes? Esta reflexión que hace, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues sí, fíjate, creo que tiene todo el sentido, precisamente como dices, ¿no? Estamos hablando de los 70, no había grandes equipos de audio, ¿no? De hecho, me parece que había por ahí, tres bocinas, ¿no? Precisamente para el audio del lugar, porque pues, evidentemente no esperaban que hubiera tanta gente, ¿no? Entonces, por ahí contaban justamente que, pues sí, el sonido pues, realmente era ineficiente, ¿no? O sea, realmente no alcanzaba para
para que todo el mundo lo escuchara. Entonces muchas veces lo que las bandas, bueno, fue muy común que las bandas hacían justamente, ¿no? Que la gente empezara a cantar y a corear justamente para, pues, digamos, adentrarlos, ¿no? En el ambiente del festival, porque pues sí, los problemas técnicos eran evidentes, ¿no? De hecho, me parece que por ahí ya en la madrugada, no recuerdo qué banda estaba tocando, justamente cuando estaba lloviendo muy, muy cañón, incluso hasta se fue la luz, ¿no? Sí. Se fue la luz y ni siquiera sirvió la planta que tenían por ahí para, pues justamente para, como de respaldo. Y sí, ¿no? Y contaban que aún así, pues la gente pues se mantuvo relativamente en calma, ¿no? A pesar de estar en plena oscuridad y sin saber qué es lo que estaba pasando, pues sí. Pero yo creo que sí, yo creo que más que la música, que evidentemente era lo principal por lo que la gente estaba ahí, ¿no? Y lo que finalmente los unía, pues era el sentido de estar ahí, ¿no? De estar ahí en Avándaro, de estar, pues sí, en esta especie de camaradería, ¿no? Entre todos y disfrutar, el simplemente estar ahí, ¿no? Yo creo que era como un objetivo que mucha gente tenía, ¿no? Sí, por toda todo lo que se estaba gestando alrededor del propio festival. Exacto, es lo que iba a decir, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste hace ratito, que era como camaradería respecto a la gente que asistió, ¿no? Porque decían en esta misma crónica, ¿no? Que la gente llegaba ahí y era como un reencuentro entre amigos, ¿no? O sea, muchos de los asistentes, ¿no? Pues eran activistas sociales, ¿no? Y estaban presentes en las innumerables marchas que estuvieron en aquellos días, ¿no? Entonces el encontrarse era, como tú dices, una parada obligada, ¿no? Porque se veían en mítines en un estado, se veían en la Ciudad de México, se veían en varias partes, ¿no? En todas estas protestas sociales que eran ya muy comunes en esa época. Y pues bueno, el verse ahí, como tú dices, pues denota la camaradería, ¿no? El reencuentro con gente, ¿no? Ahora el problema fue que pues sí, la cercanía era muy poco grata, ¿no? Para los asistentes de la ciudad y de los alrededores, ¿no? Porque realmente decía que incluso cerraron, ¿no? Algunas partes para que tuvieras que a fuerzas pedir aventón para salir de ahí, ¿no? Por la carretera y pues sí, ¿no? Obviamente los errores fueron lo que, pues de lo que a veces más se acuerdan, ¿no? De como tal o bueno, de los que muchas veces la gente trata más de acordarse, ¿no? En lugar de acordarse de las cosas importantes, ¿no? De lo que representa, ¿no? Creo que es por eso que también, pues, ahora se menciona mucho de que pues ya no se volvió a hacer, ¿no? Sí, creo que era complicado, ¿no? O sea, creo que, como te decía al principio, o sea, el hecho de que ni siquiera se hubiera pensado en hacerlo así, ¿no? Y que básicamente o fue más bien, pues algo fortuito, ¿no? Algo completamente fuera de lo que tenían planeado. Yo creo que fue parte justamente de ese espíritu del festival, ¿no? De que los propios organizadores y de que nadie esperara que llegara tanta gente, ¿no? Porque no recuerdo cuántos boletos se habían vendido justamente. Y por supuesto que hubo un momento, ¿no? En el que las autoridades les dijeron, ¿sabes qué? Ya, deja entrar toda la gente, aunque no traigan boleto, porque si no aquí va a pasar algo al querer que toda la gente entre, ¿no? Pues sí, sin ningún tipo de boleto. Sí. Entonces, pues sí, creo que en ese sentido era complicado, aunque no hubiera pasado toda esta represión desde el gobierno y desde los medios de comunicación que pasó después. Creo que iba a ser complicado repetirlo, ¿no? Aunque no imposible, sí, ¿no? A lo mejor de manera un poco distinta, creo que a lo mejor sí se hubiera podido hacer y que tuviéramos un festival, pues algo parecido a otros festivales, ¿no? Que se realizan
en todo el mundo. A lo mejor sí. Sí, pues sí. Ahorita, por ejemplo, en México tenemos poquitos festivales como tal, ¿no? Bueno, no sé. O sea, se me ocurre el Corona Capital, el Tecate Pal Norte, el Vive Latino, Uh-huh. pero... Sí, esos son como esos, los más grandes, ¿no? Los más son conocidos. un poco distintos, ¿no? Sí. Sí, que abarcan como eso, pero... Pues siento que sí, ¿no? El parteaguas fue Avándaro, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que sí. Sí, justamente. Y precisamente, ¿no? Para todo lo que pasó con el rock después y con todos estos grupos que incluso muchos de ellos tuvieron que hasta emigrar, ¿no? Fuera del país. Pues yo creo que sí. Lo que pasó en Avándaro fue un parteaguas, sin duda. Y bueno, pues no sé si quieres que platiquemos un poquito, ¿no? Ya de lo que pasó propiamente en el festival, los grupos que tocaron y un poquito de lo que pasó ahí en esas 12 horas, porque en realidad el festival estaba planeado para que durara 12 horas, ¿no? Y que empezara el 11 de septiembre, más o menos a las 8 o 9 de la noche y terminara al siguiente día, ¿no? Más o menos 8 o 9 de la mañana. Pero justamente, ¿no? Varios de los artistas que tocaron y de los organizadores, pues decían, la gente empezó a llegar desde el jueves, ¿no? Entonces, ya el jueves ya tenías mucha gente ahí esperando. El viernes, pues ya había muchísima gente más. Y incluso, sí. No me acuerdo quién decía, ¿no? Que para él, el verdadero espíritu del festival, pues había sido incluso los 2 días anteriores, ¿no? Justamente el jueves y el viernes. Sí. Que en realidad, pues las bandas y muchas de las bandas, y había muchas bandas más bien que ni siquiera estaban en el cartel y que no tocaron, ¿no? Propiamente, pues ya durante el concierto como tal, sí. Y que subían justamente a probar el sonido, ¿no? Uh-huh. A probar el sonido, a probar que todo estuviera bien. Y pues empezaban a tocar una canción, empezaban a tocar otra y pues, evidentemente a la gente había que entretenerla, ¿no? Y la gente, pues, ellos mismos pedían más, que tocaran otras canciones y básicamente lo que era una prueba de sonido pues terminaba convirtiéndose en un concierto, ¿no? En una tocada completa. Entonces, pues sí, muchos dicen, ¿no? Justamente que ese sentido y ese espíritu del festival pues incluso se vivió más esos 2 días antes de que empezara propiamente. Sí, pues sí, o sea, la gente yo creo que ya no sé, tenían muchas ganas, ¿no? Estaban muy ansiosos ya porque empezara también todo, ¿no? El estar esperando tanto tiempo, pues sí, quieras o no, aburre y siempre como que ese tipo de cosas hace tu espera más amena y como, pues sí, como ellos mencionan, ¿no? El espíritu, la festividad de todos estos sucesos hace que pues tu espera sea más grata y le da todo el sentido, ¿no? A lo que es el festival ya, ¿no? El estar ahí, el estar pasándola bien, ¿no? Escuchando música y sobre todo, pues a lo que se refiere música en español, ¿no? Música nuestra, uh-huh. Que precisamente es lo que nos compete, ¿no? Que es prácticamente la cuna, yo creo que sí aquí, ¿no? De lo que vendría siendo la música, el rock en español, ¿no? Como tal, ¿no? El rock en tu idioma. Sí, yo creo que sí, justamente es donde se va gestando, ¿no? Justamente ese movimiento del rock en tu idioma que sería tan importante en la década siguiente. Yo creo que sí, Avándaro sin duda es de estos movimientos, ¿no? De iniciación que hacen justamente que sí. El rock empiece a tener ese impulso, ¿no? A pesar, y no sé si a pesar o más bien, ¿no? Las propias trabas desde el gobierno y desde los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que de cierta forma impulsaron justamente que eso pasara con el rock, ¿no? No sé qué te parece a ti. Sí, definitivamente, ¿no? Sin duda, el rock nace también pues como una música de protesta, a final de cuentas, ¿no? Y de todo lo que está mal, ¿no? Ahorita que mencionabas de lo que ya pasó como tal en el concierto, ¿no? O bueno, en el festival, pues muchas de las bandas decían, ¿no? Que no estaban de acuerdo, ¿no? Con lo que decían ellos, ¿no? Ellos refiriéndose al gobierno ya como tal, ¿no? Y alzando la voz, ¿no? Teniendo ya un escenario donde mucha gente que pensaba o que tenía ideas similares pudiera escucharte, ¿no? Pudiera
tener esa conexión, ¿no? Entre ideas y tener pues un discurso como tal, ¿no? Un discurso musical hablando de ello, ¿no? Así es, sí, yo creo que sí, definitivamente todo ese sentido de la música pues era bastante importante, ¿no? Para todas las bandas. Y pues, ¿qué te parece si las mencionamos? En realidad no son tantas, ¿no? Como mencionar a las bandas que tocaron. No, muy poquitas. Que, pues, sí, en realidad eran poquitas. Según yo, este es el orden en el que tocaron. No sé si sea ese, pero me parece yo tengo un orden también, a ver. Me parece que empezaron los Duk Duks, después el Epílogo, la División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Bandido, los Jackie, Tinta Blanca, El Amor y finalmente cerró Three Souls in My Mind, que de hecho creo que ni siquiera terminaron su tocada porque por los problemas técnicos que ya tenían. Sí. No, hay una foto, ¿no? Muy, muy chida, ¿no? Donde se están subiendo incluso a estos como... no sé cómo se le llaman, donde ponen las iluminaciones y todo estos equipos, ¿no? Es muy increíble, ¿no? Lo que ya se vio. La estructura, pues sí. Uh-huh. Sí, la estructura, bro. Sí, pero pues... Cada uno, ¿no? Y fíjate que de todas estas bandas, realmente yo no conozco a todos, ¿sabes? O sea, como que, bueno, uh-huh. Incluso los Three Souls in My Mind se terminaron convirtiendo en el Tri, ¿no? Pero, uh-huh. Pues, ¿qué podríamos decir de ellos, no? Por ejemplo, dentro de lo que yo leí de las crónicas también, ¿no? Decía que Mickey Salas y Marisela era como la Janis Joplin mexicana, ¿no? Y me dio mucha curiosidad también esta comparación, ¿no? Que hacen con Janis Joplin y con la cultura anglosajona, ¿no? Que es como de, bueno, los estadounidenses propiamente, ¿no? Que es como, bro, pues es que realmente necesitamos como tener nuestras versiones de los artistas de allá, ¿no? Porque, uh-huh. No sé, digo, quizás me salgo un poquito del tema, pero es como de, bro, pues... un artista como que siempre quisiera ser el primer título de algo, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que en algún momento Bruno Mars dijo, no quiero ser el segundo Michael Jackson, quiero ser el primer Bruno Mars, ¿no? Y después le pusieron un meme ahí como del segundo Pedrito Fernández, pero bueno, eso ya es broma. Sí, es cierto. El chiste es eso, ¿no? Como que, bueno, el decir que eres como la versión de Janis Joplin mexicana es como, pues eso qué quiere decir, ¿no? O sea, como, no, pues estas personas también tenían sus ideas, ¿no? Y tenían como su forma de ver y de tocar, ¿no? Quizá, ¿no? Su estilo se parecía mucho al de Janis, pero uh-huh. Creo que pues todo artista busca, explora, ¿no? Entre tanto que conoce, ¿no? Tantos artistas que les gusta, encontrarse a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. es algo que nada más quería como comentar, pero sí, realmente de las bandas yo siento que conozco bastante poquito. No sé tú cómo andes ahí más o menos pues sí, porque siento que es muy underground, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí. No, pues igual, la verdad es que sí. Igual, si te soy sincero, pues no. La verdad es que no conozco las bandas. Y más que sí, pues Three Souls in My Mind, que como dices, terminaría siendo el Tri. Pero sobre esto que decías, a mí me parece muy interesante el hecho, y tal vez vaya por ahí, no sé qué te parece. Sí. El hecho de que, pues realmente, hoy estamos acostumbrados a que nos llega la música, evidentemente, de todo el mundo, ¿no? Al mismo tiempo que le llega a todo el mundo. Pero en esos momentos, estamos hablando de hace 50 años, la música llegaba muy tarde, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, no solamente la música, incluso las películas, ¿no? O sea, una película que se estrenaba en Europa o en Estados Unidos, pues, digamos, en un año, ¿no? Uh-huh. Llegaban 3, 4 o hasta 5 años después a México. Y lo mismo pasaba con la música, ¿no? Claro. Evidentemente estamos hablando de que toda la música eran formatos físicos. Entonces muchas veces, pues no sé, simplemente no se importaba a México, ¿no? Entonces de esa forma llegaba bastante tarde. Y eso lo aprovechaban pues, justamente los artistas, ¿no? Para hacer sus versiones, para hacer covers, para hacer sus versiones propiamente ya a lo mejor en español. Y yo creo que la influencia en ese sentido, ¿no? De que los artistas tuvieran ese acceso
a esa música que realmente no estaba llegando a México, pues yo creo que sí influía bastante en su estilo y en lo que estaban haciendo. Tal vez yo creo que por eso a lo mejor ese tipo de comparaciones, porque pues, finalmente sí se parecía mucho, ¿no? Lo que decíamos al principio de la onda chicana, pues realmente las bandas tocaban muchos covers, ¿no? Y en el momento en el que empiezan a hacer música ya propia, pues la siguen haciendo en inglés, ¿no? Porque la influencia de pensar que es rock y que el rock originalmente es en inglés y que se tiene que seguir haciendo en inglés, pues está muy presente. Entonces, yo creo que va por ahí, no sé, ¿qué te parece? Sí, en definitiva, ¿no? Y creo que pasó mucho, ¿no? O sea, no solo con los rockeros de aquellos tiempos, sino con Sí, con todo tipo de música. todo tipo Te digo, de el música. cine, lo mismo pasaba. Sí. Es algo que afortunadamente ahora ya no vivimos, o quizá ya no tan afortunadamente. No, porque es que es extraño, ¿no? Cómo se mueve el mundo tan así, como dice Panteón Rococó, en este mundo globalizado. ¿No? Como, pues sí, te tienes que atener a lo que hay, ¿no? O sea, yo trato de comparar mucho los hechos históricos con nuestra vida actual, ¿sabes? ¿No? Y pienso en el festival, pienso en los músicos, pienso en la música que se estaba haciendo, en toda la conciencia social que se estaba armando, en tantos ideales, en tanta insatisfacción, y siento, bueno, es que realmente eso no ha cambiado, o sea, todos seguimos sintiéndonos inseguros, todos seguimos sintiéndonos como tú quieras, o sea, el que yo diga lo que sea, ¿no? Respecto a las vidas de nosotros como mexicanos o como humanos, está de más, porque todos lo hemos vivido, ¿no? Y no puedo decir quién más o quién menos. El punto es que siento que pues la música ahora sí ha cambiado, ¿no? Siento que ya no existe ese espíritu, ¿sabes? ¿No? Ahora siento que el espíritu es olvidarte de tu realidad, ¿no? Y no enfrentarlo, no enfrentar que realmente estamos en una época en la que necesitamos de esta música, en la que necesitamos de alguien que alce la voz, de que los jóvenes estén atentos y que tengan la intención de luchar por sus ideales, y no luchar a golpes, o sea, porque está mal dicho, ¿no? No luchar como la tele te enseña, ¿no? Como protestando y grafiteando y rompiendo y destruyendo, no, al contrario, ¿no? Crear como en este tipo de festivales, con orden, ¿no? Creando cosas, ¿no? Ordenando las situaciones de vida. Te digo que me iba a explayar un poco en este sentido, pero sí, es lo que a mí me causa como tanta sorpresa, ¿no? En cuanto a la música, siento que Sí. se refiere. No, y tienes razón, digo, o sea, creo que sí, como dices, pues evidentemente los tiempos cambian, la música cambia, evidentemente, pero pues sí, como dices, creo que hay muchas cosas por las que, en ese sentido, a lo mejor alzar la voz, ¿no? Y a lo mejor la música ahora, pues tiene como otro sentido, que seguramente, yo digo que hay mucha gente que sí está haciendo algo similar, ¿no? Creo que ahora, tal vez, digo, muy probablemente me equivoque, pero tal vez ahora siento que está más segmentado, a lo mejor, ¿sabes? O sea, siento que a lo mejor los artistas que están haciendo este tipo de cosas, de levantar la voz, pues están levantando la voz por problemas más suyos, ¿sabes? Sí. Se me ocurre en este momento, digo, porque es un artista que a mí me gusta mucho, por ejemplo, Kanye West, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, en el Jesus sobre lo que pasaba a su madre, que era prácticamente, bueno, más bien que era esclava, ¿no? Por supuesto, en los campos de algodón, Sí. por ejemplo, ¿no? Y que decía, pues ella tiene que recoger el algodón y después tiene que, picarlo, no sé cómo le llamen, ¿no? Y tiene que hacer ropa. Y es esclava prácticamente, ¿no? Y ella no tiene acceso ni siquiera a agua limpia como tienen los blancos, porque pues, el agua limpia es para los blancos y el agua sucia pues, es para los esclavos negros, ¿no? Entonces, te digo, a lo mejor me equivoco, pero pues siento que a lo mejor eso puede pasar, ¿no? Como que todo está más segmentado. Digo, a mí me encanta lo que hace Kanye West, pero pues no me identifico tanto porque pues, finalmente pues, yo no soy ni estadounidense ni soy afroamericano. Y afortunadamente pues, ningún familiar mío fue esclavo, ¿no? Hace algunas décadas.
Tal vez vaya por ahí ese tipo de cosas, pero pues sí, yo creo que sin duda la música también ha cambiado bastante. Sí. Y tienes mucha razón. Tienes mucha razón, amigo. Ya te hablo de usted porque te respeto. No, tienes toda la razón, amigo, porque... Respeta a tus mayores, muchachito. Oye, sí es cierto, eres mayor que yo. Pero no diríamos cuánto tiempo. Las luchas son más internas, ¿no? Sobre todo las luchas sociales ahora, pues con todos estos movimientos, ¿no? Que en el pasado surgieron, ahora pues mucha gente tiene más derechos, mucha gente se ha logrado, ¿no? Se ha logrado se ha logrado llegar a algo, ¿no? Quizá no a donde queramos, ¿no? Uh-huh. Como sociedad quizá, ¿no? Pero como tú dices, ahora las luchas son más internas, ¿no? Y vemos mucha música que habla ahora más de estados mentales, de estados de crisis, de estados de tristeza, de una profundidad distinta, ¿no? Que ya va más allá de lo colectivo, quizá. Entonces, pues sí, como tú dices, el mundo cambia y la música va a cambiar también. Y pues sí, siento que totalmente es el reflejo, ¿no? De un tiempo, de una sociedad, de una cultura, de un lugar, ¿no? Y pues Avándaro creo que nos abre las puertas para hablar de todo eso, ¿no? De lo que representa la música para cualquier persona, ¿no? Para cualquier persona y para cualquier grupo de personas, ¿no? Que quizá hemos hablado de Glastonbury, de Coachella, ¿no? Que son grandes festivales que tienen una cultura muy interesante, ¿no? Pero que se diferencian de esto pues por la apertura que da, ¿no? Que precisamente en Avándaro pues comienza todo este movimiento de música de rock en español que para mí es muy grata, ¿no? Escuchar, ¿sabes? O sea, esto se menciona mucho en el documental de Santa Olaya, de la historia del rock, ¿no? Que se habla de Spinetta, ¿no? Y de los músicos de todos los países latinoamericanos que lamentablemente estaban sufriendo una crisis social también muy importante que los hace, ¿no? Alzar la voz y tratar de llegar a más gente, ¿no? Y te encuentras músicos así en todos los países latinoamericanos, buscando un lugar, buscando ser escuchados y que hoy en día todavía siguen esta labor, ¿no? Como tú dices, de que hay artistas los hay, ¿no? Solamente que pues que lleguen a los oídos correctos, ¿no? Y en el momento correcto ese es el chiste, ¿no? Del asunto. Quizá en algún momento podríamos hablar, ¿no? De estas bandas que fue de ellas, quizá porque ahorita realmente, como ya platicamos, Three Souls in My Mind son como los consagrados, ¿no? Y los que pues ahora sí que crecieron muchísimo a nivel mundial prácticamente, ¿no? Sí. La figura de Alex Lora a mí se me hace muy interesante. Hay por ahí un video de él con Juan Gabriel platicando de que eras una canción juntos y se me hace muy chida esta parte. Ya me desvié del tema, disculpen, pero bueno, regresando a lo que es Avándaro, pues sí, es lo que yo pues prácticamente podría decir. ¿A ti te gustaría agregar algo más, Edgardo? Pues, híjole, yo creo que hay un montón de cosas que podríamos seguir platicando. Una cosa ya para cerrar que me pareció también interesante, pues justamente la censura que sí hubo, ¿no? En ese momento en el que se estaba llevando a cabo el festival, con la transmisión que se estaba haciendo justamente por radio, ¿no? Una transmisión que se estaba haciendo a través de Radio Juventud, precisamente con un patrocinio de Coca-Cola, y que por ahí gestionó incluso el mismísimo Vicente Fox, que era ejecutivo para Latinoamérica en ese entonces de Coca-Cola, para la gente que nos escucha desde otros países. Desde otros países, pues Vicente Fox sería después presidente de México en el 2000, pero bueno, eso nada más era un dato ahí un dato interesante. Curioso. Un sandías y cuando estaba tocando ay, no me acuerdo qué grupo era. Creo que Peace and Love. Estaba tocando
una canción que se llama, bueno, en realidad creo que ni se llama así, pero justamente en el coro decía We Got the Power, ¿no? Entonces la banda empieza a repetir We Got the Power, We Got the Power, y pues la gente está coreando lo mismo, ¿no? Ajá. Y la gente que estaba ahí del gobierno, de hecho creo que había incluso algunos militares, Sí. ¿no? Pues como que se asustaron de cierta forma, ¿no? Y dijeron, ¿sabes qué? Ya, ahí córtale. Y justamente, ¿no? Cuando cantaron esa canción, cortaron la transmisión. Pues precisamente por eso, ¿no? Imagínate por todo lo que estaba pasando Sí. y toda la gente gritando que tiene el poder, ¿no? 300,000 o la gente que hubiera en ese momento, pues sí, seguramente para las esferas del gobierno que estaban ahí monitoreando lo que pasaba, pues era bastante Impresionante, complicado, ¿no? Sí, Impresionante. Entonces, pues en ese momento cortaron la transmisión, que todavía faltaba bastante para que terminara. Más o menos fue como por la mitad. Sí. Y pues ya no se terminó, ¿no? Entonces, pues nada más quería ahí mencionar ese dato curioso también. Yo creo que para cualquiera, ¿no? O sea, tú ves ese poder de la gente en la tele, ¿no? Lo ves, por ejemplo, en cualquier manifestación, ¿no? Cuando se coordinan tanto para hacer este tipo de cosas, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. Y te causa una impresión tremenda, ¿no? Creo que, pues sí, es el poder de la multitud, ¿no? Del grupo, ¿no? Uh-huh. De la unión somos fuerza, ¿no? Pero, pues realmente ellos estaban ahí, como ya mencionamos en todo el podcast, pues con el propósito solamente de voltearse a ver a sí mismos, de pasarla bien, ¿no? De exacto, poder tocar, ¿no? Como con cualquier festival, como cualquier fiesta, ¿no? Que es lo que mucho se habla, ¿no? Que fue como una fiesta mexicana tradicional prácticamente. Uh-huh. Y pues sí, es cierto, ¿no? A mí, no sé, me gustaría quizás cerrar, ¿no? Que lamentablemente que no podamos seguir hablando de esto ahorita ya me puso un poco triste, ¿no? Pero hablando de este documento del que les estuve platicando, que prácticamente de ahí basé toda mi investigación, como se podrán dar cuenta, ¿no? Del buen Enrique Marroquín, ¿no? Sacerdote que escribió la crónica de aquel día, ¿no? Esta crónica llamada Dios quiere que llueva. En una parte dice eso, ¿no? Dice, de lo que se trata es de educar al muchacho, ¿no? Y permitirle ser, ¿no? De ser el mismo. Y ya no necesitará ni de drogas ni de nada, ¿no? O sea, en la educación como que está la clave, ¿no? Para tener una sociedad libre, ¿no? Y sobre todo una sociedad sana. Creo que eso es lo importante. Pero bueno, quizá nos salimos un poco del tema musical, ¿no? Que es lo que nos compete aquí, pero sabemos que la música pues engloba un buen de cosas, ¿no? Son emociones, es arte, es cultura, es libertad y sentimientos, y pues hoy nos tocó hablar de esto. Esperemos que no haber importunado quizás su calma o su mente, sino abrir paso a saber un poquito más, ¿no? Como nosotros que realmente fue muy grato investigarlo, ¿no? Y poder platicarlo y hacerlo tema de un buen podcast. Pues hermano, entonces ya nos vamos despidiendo, ¿o qué? Pues ya, yo creo que ya es tardecito, ya hay que ir a cenar, ¿no? Pues sí, vámonos por unos taquillos aquí, nosotros acá a la vuelta. Pero pues ustedes, amigos, pues los dejamos con la lista de comentarios, no, la caja de comentarios abierta para saber su opinión, saber un poquito más de que si ustedes saben un poquito más de datos de este festival, ¿no? Compartirlo, sobre las bandas que fue de ellas, sobre cualquier cosa que quieran comentar, saben que son libres de hacerlo. Seremos muy felices de poder leer sus comentarios, y les dejamos la lista de todos los demás podcasts, que pues si bien quizá hoy hablamos de un contexto más social, ¿no? Pues en todos los demás podcasts podrán encontrar algo similar y también buen contenido musical. Pues hermano, te agradezco muchísimo por esta gran plática, bro, que la verdad ha sido una de mis favoritas, ¿eh? Tengo que decir. No, ¿de qué? Muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó también. Ojalá que les haya gustado, pues sí, como dices, ¿no?
como que nos salimos un poquito del tema musical, no fue tanto así, pero creo que es necesario, ¿no? O sea, por supuesto creo que la música permea muchos otros aspectos de nuestra vida y pues creo que a veces es necesario. Ojalá que les haya gustado y que pues hayan aprendido junto con nosotros, ¿no? Un poquito sobre lo que pasó en este festival tan importante para la música mexicana, ¿no? Y para la sociedad mexicana en general, yo creo. Entonces, pues ojalá que les haya gustado. Y como siempre, invitarlos a que nos escuchen la siguiente semana, a que escuchen, por supuesto, los podcasts anteriores que ya están ahí en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en todos lados, para que ustedes los escuchen en el momento que quieran y en la plataforma que más les guste, que ahí están disponibles. Por supuesto que también nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, que ahí subimos también bastante contenido musical interesante. Entonces, ojalá que nos puedan seguir y que nos ayuden a compartir este podcast ahí con sus familiares, amigos, con su ex, con quien ustedes quieran. Que eso nos ayudará mucho. Exacto. Nos ayudará muchísimo. Saben que pues pueden igual recomendarnos algún tema para poder hablar, porque de repente se nos acaban, ¿no? Pero pero no le diga a nadie, es secreto entre ustedes y yo. Pero bueno, no, ya tenemos tema para la siguiente semana. Vamos a estar hablando de un álbum, de un disco que pues debemos hablar de él porque es una de las colaboraciones más interesantes, ¿no? Entre el buen Kanye West y que te Jay-Z. recomendé un buen y no habías escuchado. Y que como todos los discos me ha recomendado mucho Edgar y no. Y bueno, ya vamos a empezar igual a pensar en los discos que vamos a hablar ya más personales, porque todos estos discos fueron prácticamente celebrando sus aniversarios, ¿no? Que aún así han sido buenos discos, pero bueno, para que se vayan preparando y pues bueno, seguiremos transmitiendo desde el piso 32 de las oficinas de Melomaniacs. Yo soy Adonai, me acompañó en los micrófonos el gran Edgar Torres, mi compay. Y pues bueno, los quiero mucho, que estén muy bien, cuídense poco, nos vemos mucho. Y, cuídense pronto, nos vemos mucho. Algo así eres. Adiós. Y pues bueno, hasta la próxima semana. Hasta luego, nos vemos, muchas gracias, bye. Comen frutas y Tomen agüita. Bye.